es, por una que me toca formular aquí, es bajo qué régimen, bajo qué orden de operaciones estamos inscribiendo lo que ha sido esa rotura de la Cámara y que cada uno de nosotros puede detectar. Es decir, no sé si hay alguien aquí, pero seguramente será una minoría que pueda hablar náhuatl. Y sin embargo, el náhuatl está presente en muchas de nuestras maneras de comunicarnos. El uso de diminutivos es uno clarísimo y lo utilizamos cotidianamente de manera sistemática. Esta forma elaborada y excesivamente diplomática que tenemos los mexicanos de la receta central, de hablar entre nosotros, porque no es el caso en el norte. Allá son, como ellos dicen, claridosos. Acá no, acá la gente da vueltas, una cortesía enorme. Eso es una forma de discursividad náhuatl. Todo esto está presente sin que tal vez nosotros lo podamos advertir. Entonces, ¿cuáles son las operaciones por las cuales eso se necesita para nosotros? Bueno, esas hay que determinarlas en cada ocasión. Y acá, pudiendo haber hablado efectivamente de corrupción, en este punto nunca habla de corrupción, habla de rotura y habla de continuidad, de una cierta continuidad. Bueno, esos dos ejes, el eje de la rotura y el eje de la continuidad, a mí me han interesado sobremanera. Y lo que es un hecho y es constatable por cada uno de nosotros es que la relación que tenemos con la propia historia es muy precaria. Con la propia historia, quiero decir, de quienes vivimos en este país. No hablo evidentemente el primer orden de los estudiantes de Ciudad Universitaria, que tal vez sería el grupo más sensible, más proclive a estar al tanto de lo que es la historia de México. Estoy hablando de la población en general. Y aún si hay una peregrinación al Museo de Antropología, que es dominical, eso no quiere decir que haya una inscripción, vamos a llamarlo así, una subtitulación de la historia. ¿En qué se puede detectar? Se puede detectar en el hecho de que incluso cuando hay un conocimiento profundo de la historia, como en quienes son responsables de la museografía, de la antropología, sistemáticamente se habla de la cultura prehispánica. Y entonces el eje que marca la historia y divide la historia en México es la conquista y es la colonia. Y entonces se habla de las culturas prehispánicas y quedan todas englobadas como si fuesen un grupo homogéneo, tratable de esta manera, por esa división y ese corte en la historia. Entonces es un corte que desde mi punto de vista responde directamente a un discurso colonial y que no se plantea las cosas de otra manera. Que no se plantea las cosas en su especificidad, sino se las plantea a partir de lo que es la hispanidad. Entonces ahí tenemos un problema legítimo. Si en vez de dividir nuestra historia como en el colegio nos enseñaron a dividirla en época prehispánica, colonia, independencia y revolución, y México como revolucionario, si nosotros nos planteamos las cosas desde otra óptica y tomamos en serio que hay un proceso de colonización y que a partir de eso que es posible plantear otro tipo de problemas, entonces a lo mejor el problema relevante es el momento de la castellanización y los efectos de la castellanización y cómo nosotros hemos vivido insertos en esta castellanización y lo que implica
lógica de inserción en una discursividad que nos hace pensar a nuestra propia historia en términos de el momento culmen que es la llegada de los españoles acá. Bueno, entonces, la tesis que me parece que sería para mí fecunda y que sobre la cual estoy intentando trabajar un poco es esta, es cómo el discurso propiamente colonial es vigente y qué efectos tiene en este olvido y este desentendimiento de un momento histórico previo a esta castellanización, a esta implantación del régimen hegemónico español, tal que nos impide acercarnos a este momento más que como etnógrafos, es decir, no como algo subjetivado, sino desde una posición que ya ajena a este pasado. Y entonces, por ejemplo, lo que sucede en mi práctica. Lo que sucede en mi práctica es que hay gente que está avergonzada de su aspecto que tiene que ver con un aspecto indígena. Y entonces lo viven como una verdad. Pero en el momento en el que aparece la pregunta, el pasado indígena lo reconoce con vergüenza, y viene la pregunta, bueno, ¿de qué grupo? ¿De qué región? ¿De qué etnia? Y esa sencilla pregunta produce un cambio. Y el cambio radica en que de repente ya no es indio. De repente es alguien que tiene un pasado celtal y que pertenece a una cierta inscripción cultural y que para el interlocutor eso no es peyorativo ni es un ataque. Es posible hablar de eso. Sencillamente abrir la posibilidad de hablar de eso, del pasado propio, descentrado del discurso colonial, produce un efecto de legitimación y comienza a ser posible subjetivar elementos que antes estaban totalmente hechos a un lado, lo cual produce cambios importantes. Esta operación que puede y suele ocurrir, suele ocurrir que se presente en análisis, digamos así, individuales, caso por caso, no hay por qué considerar que no pueda operar también en un registro más amplio. Les quiero leer un pequeño fragmento de un seminario de Lacan para que vean por qué esto es abordable, porque de inmediato surge la pregunta entre lo individual y lo colectivo, lo individual y lo social. Bueno, en la medida en que Lacan considera que el inconsciente es el discurso del otro, esto ya no es un problema, ya no se plantea como un problema de una psicología individual y una psicología colectiva. Igual de esta representación. Dice, nos encontramos ahí lo que ya les indiqué, a saber que el inconsciente es el discurso del otro. Ese discurso del otro no es el discurso del otro abstracto, del otro en la diada, eso es importante. Lacan distingue dos géneros de alteridad. Una alteridad es la alteridad especular, en donde estoy lidiando con alguien en el plano estrictamente imaginario narcisista, que puede ser un semejante con el que tengo una relación de seducción o de legalidad, y la alteridad en tanto que
responde